Qué bueno y qué bendición es reunirnos como hermanos en Cristo. Qué bueno compartir las alabanzas, los cantos, la meditación. Qué bueno saber que hay niños, nuestros hijos, que están conociendo y conociendo a ese Dios maravilloso tan pequeño. Qué privilegio es para ellos. Qué privilegio para los profesores también servirles a ellos como instrumento. Este mes Dios nos ha permitido o nos va a permitir en estos 4 domingos hablar sobre el Evangelio. El Evangelio. Entonces, hoy es la segunda sesión del Evangelio. En la primera, nuestro hermano Gilberto nos dejó una tarea. No sé si alguien se hizo la tarea. Primera de Corintios 6:3, ¿cierto? ¿No? ¿No era? ¿Cuál era? ¿Romanos qué? 1:16. A ver, Camilo, ¿cómo dice Romanos 1:16? Porque él dijo que sí se había aprendido Romanos 1:16. Duro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, al que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que en él cree. Y después, griego también. Nos cuesta aprendernos, ¿cierto? Los versículos. No es fácil, ¿cierto? Pero es la tarea que debemos hacer. Entonces hablamos un poco sobre el poder del Evangelio. Que el Evangelio es el poder y que no es nuestro, que es de Dios. Y hablamos también qué era el Evangelio. Y a veces decimos, bueno, pero ya sabemos qué es el Evangelio. Y hoy en la cena compartiremos el verdadero significado del Evangelio, que siendo nosotros todos pecadores, destinados a vivir eternamente separados de Dios, Dios mostró su amor al enviar a su Hijo y morir en una cruz, para cancelar la deuda que ni tú ni yo podíamos pagar, pero que no solo murió, venció la muerte con poder. El único ser sobre la tierra que ha vencido la muerte es Jesús, demostrando que era Dios mismo en la cruz para dar vida eterna. Y estar ahora allá en los cielos intercediendo por aquel o aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Ese es el Evangelio. Y ese es el poder de transformar vidas a través del poder de su palabra. En el Antiguo, vamos a leer, quisiera antes de empezar leer un versículo que a mí cuando llegué aquí a la iglesia me impactó mucho y que creo que Dios me habló esta semana de ese versículo. Está en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Un versículo hermoso y fue uno de los primeros que yo me aprendí. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. A través de la historia de la humanidad, los hombres de Dios, los profetas de Dios y los hombres usados por Dios querían ver la revelación de aquel Redentor que iba a venir. Ellos no lo vieron, pero entendieron y comprendieron que iba a venir un Salvador, que iba a dar su vida. Y todos los profetas y toda la historia en el Antiguo Testamento hablaba de aquel que iba a venir un día a cumplir la promesa de salvación, del Mesías prometido. En el Nuevo Testamento, los evangelios hablan de Cristo, del cumplimiento de esa promesa, de ese Redentor que iba a venir y que murió hace 2023 años en la cruz. Y hoy nosotros podemos
dar fe de que fue verdad, de que ese Jesús sí vino y fue a una cruz y murió y resucitó. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a vivir yo viendo la revelación que Dios ha manifestado en su palabra? Han profundizado las verdades del Evangelio, pero creo que en nuestras vidas no alcanzaremos a entender la magnitud, y profundizar la grandeza y el poder del Evangelio. Podríamos pasar 20 o 30 años estudiando y no alcanzaría nuestra mente finita a entender todo lo que Dios ha hecho y lo que hará y lo que seguirá haciendo. Es algo maravilloso. ¿Y cuál sería nuestra tarea entonces? La tarea principal de aquel que dice ser creyente es profundizar en esas verdades que conocemos, que sabemos. Pero desafortunadamente el Evangelio hoy ha sido tergiversado. Hoy el Evangelio ha sido cambiado, se ha humanizado, porque he escuchado que predicadores que dicen que no hay que hablar del pecado porque eso molesta a la gente, que eso no está bien. Se habla de un evangelio de prosperidad, de torcerle el brazo a Dios para que cumpla mis deseos. Se habla de un evangelio que habla de que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios te va a dar todo, pero un evangelio que no produce salvación. Un evangelio que no produce un cambio en nuestras vidas. Ese no es el evangelio que habla su palabra. Desafortunadamente la iglesia se ha permeado con ese evangelio. Y las iglesias están llenas de simpatizantes, más no de convertidos. Es increíble, a veces cuando voy y trabajo, la mayoría de la gente sabe y conoce el evangelio, pero no conoce las profundidades y las implicaciones que tiene el evangelio. Dijimos que el evangelio es una buena noticia, ¿cierto? Era la mejor noticia. Y que esa buena noticia, para entender las buenas noticias, ¿yo qué debo entender? Primero, pues las malas noticias. Para dar una buena noticia, increíblemente yo tengo que decirle a la gente sus malas noticias. Si verdad nosotros decimos amar a Dios y amar a los hombres, tenemos que mostrarles la realidad, su condición ante un Dios santo y justo y amoroso. A veces nosotros predicamos el evangelio señalando el pecado. Pero creo que una de las grandes fallas que tenemos como creyentes es que no mostramos al Dios y sus atributos. No conocemos a ese Dios grande y maravilloso. Las personas necesitan saber quién es Dios. Por eso Dios me habló en este versículo. La gente necesita que el pecado es horrible para Dios, que el pecado ofende a Dios, que el pecado no se puede jugar con el pecado, que el pecado acarrea unas consecuencias eternas de condenación al ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo mostrarles a los hombres lo horrible de su pecado si no le mostramos al Dios de la Biblia? Y creo que el problema de nosotros, los creyentes, es que a veces no conocemos las profundidades y el conocimiento de Dios. Dice ahí en Jeremías, volviendo al texto, Jeremías 9, 23 y 24. Quisiera centrarme en el 24. Mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y voy a colocar de pronto un ejemplo. Creo que lo primero que dice Dios aquí es conocer
a Dios. Yo podría decir que conozco a Dios. La mayoría de la gente conoce a Dios. Si uno habla con alguien, usted dice, ¿conoce a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Pero tiene un conocimiento muy vano de Dios. Superficial de Dios, porque sabe que Dios es un Dios creador, que sabe que su Dios me da la comida, que sabe que Dios es bueno, que es misericordioso. Pero tiene un conocimiento vago de Dios. Tiene una información muy superficial de Dios. Cuando uno no conoce a Dios, cree conocer a Dios. Es lo más increíble. Cree saber de Dios. Y quisiera colocar el ejemplo aquí de los casados. Recién casados, que llevan 30 años casados. Y recordar nosotros la primera vez que conocimos a esa persona. ¿Qué pasaba? Yo quería saber un poquito de esa persona, ¿cierto? Pues no todo, pero sí conocer algo de la persona. Saber quién era, de dónde es, qué hace, cuáles son sus padres, sus hermanos, en qué trabaja, muchas cosas. Conocer a Dios significa que yo tengo un corazón dispuesto a saber quién es Dios. Y ese Dios se revela desde Génesis hasta Apocalipsis para entender a Dios y conocer a Dios. La mayoría de la gente no conoce a Dios y dudo mucho que algunos creyentes también no conozcamos a Dios profundamente. Para conocer a Dios necesito pasar tiempo con Dios. Y hemos venido hablando desde enero de su palabra y la importancia. Pero la pregunta no es eso. La pregunta es, ¿eso está afectando mi vida realmente? ¿Está realmente conmovido lo que canto? De conocer su amor, de conocer su gracia, de conocer su misericordia, de conocer quién es Dios. Y eso es lo que invita Dios. Dice que me debo alabar ¿en qué? En conocerlo. Conocer quién es Dios. Saber quién es Dios. Saber por qué escogió al pueblo de Israel. Por qué permitió tantas guerras. Por qué destruyó a tantos en el arca de Noé y solo salvaron 7. Porque Dios es un Dios de ira. Es un Dios malo. Es un Dios perverso que castiga. Todas esas cosas las aclara su palabra. Yo tengo que primero conocer a Dios. No superficialmente. Tener la información general de Dios es empezar a conocer a Dios. Y creo que nosotros, como creyentes, debemos conocer y tener una relación con Dios. Una relación cada día más personal con Él. Una relación de amistad con Él, de querer conocerlo, de querer entender a Dios. Porque la segunda palabra que dice es entenderlo. Lo primero que Dios anhela es ¿qué? Que los conozcamos. Pero para conocerlo tengo que tener un corazón dispuesto a conocerlo. Y el segundo es entenderlo. Cuando uno conoce a alguien, después ¿a dónde llega? Al corazón de la persona. A entender su corazón. A entender por qué esta persona reacciona a ciertas cosas. ¿Qué le pasó en su vida? Entender un poquito más profundamente ese corazón de esa persona. Entender sus sentimientos. Entender lo que piensa. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué reacciona así? Es ir estrechando esa relación de conocerse. Y así es con Dios. Si nosotros decimos ser creyentes, debemos entender el corazón de Dios. Entender la forma en que piensa Dios, en la forma en que actúa Dios. Y creo que, y vuelvo e insisto, esta prédica la estoy haciendo para mí porque creo que me falta mucho por entender y conocer al Señor. Mientras no entendamos a Dios, mientras no comprendamos a Dios, mientras no entendamos sus atributos, de su santidad, de su justicia, de su amor, de las doctrinas de la salvación, de la regeneración, de la propiciación. No estoy hablando algo extraño, pero a veces decimos, ¿y eso qué es?
pero a veces no entendemos muchas veces. Podemos pasar mucho tiempo y aún todavía no entender y comprender. Es como, yo siempre coloco este ejemplo. Es como cuando usted va al mar. ¿Aquí cuántos han ido al mar? Uy, pero creo que poquitos porque no levantan la mano así, chévere. Eso, levanten la mano porque el mar es maravilloso. Uy, pero levántela bien. Como un 65% diría mi hermano Gilberto. Oiga, toca hacer un paseo al mar a que conozcan el 35 los otros el mar. Bueno, quién sabe, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Quién alena a conocer el mar? O volver al mar. Wow, qué malo. Cuando uno conoce el mar quisiera como que no irse, ¿cierto? Quisiera estar ahí. Pero si usted va al mar y usted sabe nadar más o menos, y se ve al mar y cuando uno ve ese mar majestuoso, wow, uno si sabe nadar alguito, pues se mete al mar, ¿sí o no? Si no sabe, pues se queda ahí en la orillita o mete las piernitas nomás ahí hasta el cuerpo, hasta donde pueda, hasta puede hacer así, levantarse. Pero si sabe nadar, dice, bueno, me voy a entrar un poquito al mar. Wow, pero el mar es peligrosísimo. El mar es difícil nadar en el mar, ¿cierto? Si usted se mete ahí en la orilla, ¿qué va a ver? Algo del mar, pero si se mete un poquito más allá, ¿qué va a sentir? El agua, de pronto ve cositas ahí, ve el horizonte, wow, qué rico. Pero si usted quisiera ir un poquito más, ¿a dónde sería? A bucear. ¿Quién ha buceado aquí? Uy, yo no he tenido esa experiencia. Sí me gustaría bucear. Debe ser maravilloso. Yo me supongo, meterse por allá en las profundidades. ¿Podría ver en las profundidades lo que ve en la orilla? No. ¿Podría verla si se mete un poquito? No. No. ¿Se sorprendería uno? Quedaría maravillado. Mis hermanos, profundicemos en la palabra del Señor. Metámonos al mar de su palabra para profundizar, conocer, entender lo maravilloso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios desea que entendamos y nos profundicemos en su palabra. Tal vez no les di el título de la enseñanza, pero se los voy a dar al final. Y primero, si yo conozco a ese Dios maravilloso y entiendo quién es Dios, yo puedo entender la condición que estoy delante de Dios. Cuando conozco los atributos de Dios y veo su santidad y veo su justicia, ¿yo cómo quedo ante Dios? Como compartía mi hijo hoy, muerto delante de Dios. Y si vamos a Romanos, capítulo 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. No podemos ver y comprender la gloria de Dios. No podemos entenderla. No podemos ver las maravillas de la gloria de Dios porque estamos alejados de su presencia, echados. Y en Romanos 3:10 dice ahí, porque estamos destituidos. Creo que un pasaje muy conocido también por nosotros, pero quisiera que lo leyéramos. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo no entendí esto. Porque normalmente uno se cree bueno. Yo no soy tan malo si me comparo con Garavito. Garavito era, uy, no, ese man sí era
re malo, pero yo soy un santo al lado de él. Pero cuando me comparo ante lo que dice Dios, ¿quién es mejor, Garabito o yo? Ni uno, ni tú eres bueno, ni yo soy bueno, ni yo soy justo. No hago lo bueno, no busco a Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero mis hermanos, necesitamos entender y conocer a Dios para vernos tan lejos de Dios, tan lejos de su amor y de su gracia, para vernos aquí, destituidos, alejados de la presencia de un Dios santo y justo que demandaba el castigo de nuestros pecados. ¿Y todo eso para qué lo hizo Dios? ¿Para qué conocerlo? ¿Para qué entenderlo? Porque eso me lleva a la cruz del Calvario. Por eso ninguna obra que tú hagas por salvarte sirve para Dios. Dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Tú puedes ser muy bueno, pero si te comparas con Dios, estás muy lejos del estándar de Dios. Pero cuando te comparas a la cruz del Calvario y entiendes su amor y su justicia, solo tienes que decir: Señor, aquí estoy. Te necesito a ti. Necesito que tú me salves. Necesito que tú cambies mi vida, mi manera de pensar, de actuar. El arrepentimiento no es simplemente un llorar por mi condición, es un cambio de mi vida. Es la decisión más importante, pero que Cristo la hace posible. No hay nadie más que la haga posible. Ninguna religión, ninguna iglesia, ningún pastor, solo Cristo. Cristo fue revelado en la cruz y su gloria se vio manifestada en la cruz del Calvario. Y la gloria que se había perdido por causa nuestra fue nuevamente restablecida por Cristo. Y ahora decimos, los que hemos creído en Cristo, que debemos vivir para su gloria. La pregunta es: ¿cómo estoy viviendo yo de acuerdo a lo que yo he recibido? En Jeremías dice ahí que hago misericordia, juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Tan increíble, no dice en el cielo, dice en la tierra. ¿Y cómo se manifestó su amor en la tierra? Su justicia y su juicio. En la cruz del Calvario. Su amor fue manifestado en la tierra al enviar a su Hijo y mostrar su amor y su misericordia a nosotros, pecadores. Y su justicia fue aplicada sobre Cristo y no sobre nosotros. Qué maravilloso. ¿Y venció a Satanás? Amén. El juicio ya fue proclamado sobre Satanás. Él ya venció a Satanás, quedó destruido. Y nosotros ahora tenemos la gloria de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿yo estoy viviendo a la luz del Evangelio? El Evangelio no solo es mi vida, el Evangelio es Cristo y su cruz. Ese es el Evangelio. El versículo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Qué increíble, ¿no? Qué contraste. Pero eso es lo que ofrece el mundo. El mundo te ofrece eso. La televisión te ofrece poder, el tener un mejor celular que un iPhone, bueno, no sé en cuál van, 20 o no sé. Dios te ofrece un mejor carro. Ese es el que están predicando en las iglesias. Es el mejor deportista, el mejor tener cuerpo, el tener mayor conocimiento.
Eso todo te lo ofrece el mundo. Y Satanás, lógicamente, que está ahí detrás ofreciéndote eso. ¿Quieres estudiar más? No, tienes que estudiar más. Tú quieres ser mejor que otro. Pero no. ¿Cuál es el destino de estas personas? Será un destino terrible. Pueden ser muy buenos en lo que hacen y darse gloria a ¿quiénes? A ellos mismos, a sus familias, a sus empresas, a sus posesiones. Pero ya tienen su destino eterno, estas personas, porque se alaban en quién, en ellos mismos, en lo que son. A veces nosotros podemos pasar por eso también, mis hermanos, en alabarnos y creernos mejor que los demás. No, no somos nada, es la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que nos permite desarrollar los dones y talentos que Dios nos tiene para nosotros. Quisiera terminar en Mateo 8:36. Dice, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué gana? El valor del alma es un valor eterno. Y hay una guerra espiritual por las almas. Y nosotros estamos involucrados en esa guerra, mi hermano, si usted no sabía. Nosotros estamos involucrados en la más grande y gloriosa empresa del reino de Dios. Dice ahí en el versículo, estas cosas quiero que haga, quiero yo, dice Jehová. El evangelio, mis hermanos, es darle la gloria a Dios. El evangelio es cada día querer ser más como Cristo, conocer más su palabra, amar a mi familia, pero amar a Dios más que todo. Cuando tú amas a Dios, por encima de tu familia, por encima de tu trabajo, te aseguro que vas a amar más a tu esposa y a tu familia. Pero si no colocas en primer lugar a Dios en tu vida, no va a pasar nada. En 1 Corintios 6:20 dice así, o el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta, mis hermanos, es, ¿le estoy dando la gloria a Dios? ¿En la forma en que vivo, en que pienso, en que actúo? Pensemos un poquito por eso, meditemos. Le estoy hablando por mí también. Oremos. Padre, hoy venimos ante ti, reconociendo que como hijos tuyos no te hemos dado el primer lugar en nuestras vidas. Que te conocemos muy superficialmente. Por eso no creemos en tantas promesas que tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Señor Dios, que podamos darte la gloria, que podamos darte el honor, que podamos vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Que tú seas digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Que no se quede simplemente en palabras, sino que sea en hechos y realidades en nuestras vidas. Yo te oro, Señor Dios, por aquellos que de pronto están luchando en su corazón con pecados ocultos, con cosas que no glorifican tu nombre, que deshonran todos tus atributos. Ayúdanos, necesitamos conocerte, entenderte,
pero sobre todo vivir tu glorioso evangelio. Ayúdanos a ver un mundo perdido en nuestros trabajos seculares, cuando voy manejando, cuando estoy en un Transmilenio, cuando estoy estudiando. Ayúdame a glorificarte, Señor Dios. Ayúdame a ver las almas como el tesoro más precioso que tú quieres que nosotros podamos ser los instrumentos y los vasos limpios usados por ti. Perdónanos, Señor Dios, porque no hemos hecho la tarea que tú nos has encomendado, que es darte la gloria a ti. Y yo oro, Señor Dios, que si hay alguna persona aquí que esté destituido de tu gloria, que él pueda entender lo lejos que estás, esa persona, de tu amor, de tu justicia y de su santidad. Doblega su orgullo y su corazón para que pueda rendir su vida a ti y tener una nueva manera de vivir, gloriosa, eterna, para, como cantábamos, proclamar y anunciar las verdades de tu poder, que tú tienes el poder para cambiar vidas. Te bendecimos, Señor Dios, y permítenos apropiarnos y vivir de acuerdo a las realidades del Evangelio. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.